Bueno, entonces, si ya lo tienen montado, lo que hicimos fue el álgebra de Boole, ¿sí? A un ejercicio cualquiera. Listo. Y electrónica digital. No, pero creo que ya había un dos. Listo. Entonces, vimos. Ah, bueno, no, era de las diapositivas, yo pensé que lo había rayado. Qué pena, muchachos, pero qué despelote con. Cada vez no entregamos los elementos. Luego me iba a conectar aquí, que es que por cable y aquí en la sala como que falló todo. Entonces estoy a punta de Wi-Fi. Wi-Fi EAM. Ah, Entonces de pronto en algún momento puede que nos falle. De de pronto pronto. ya. No, es fijo que nos falle, es fijo, fijo. Listo. Y lo llamamos simplificación. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos la vez pasada? ¿O cuál fue el ejercicio que mostramos la vez pasada? Vimos, sí, unos ejemplitos, bueno, las reglitas de lo que es el álgebra de Boole, que nos sirve para simplificar todo lo que son las funciones lógicas de electrónica digital. Colombia está llorando, Calero. Entonces, hicimos ambos montajes para este ejercicio, para este de acá. Nos dice que simplificáramos la siguiente función lógica, entonces era de 3 términos. El primer término era eh, de 3 variables negadas, el segundo de 2 variables, una negada y una sin negar, y después de hacer todo el álgebra de Boole a partir de sus leyes, nos decía que toda esa expresión era equivalente a tener y negada. ¿Sí? Y entonces Charlie dijo, no, ¿cómo así? Que eso es lo mismo. Y entonces hicimos el montaje. ¿Sí? De una forma mucho más simple que cuando hicimos la demostración de la compuertador, o sea, sin LED, sin resistencias pull-up ni pull-down, sin medidores ni de corriente, ni de voltaje, nada parecido, sino simplemente eh, este pequeño montaje con los logic state o estados lógicos, la función original que estaba dada por estos elementos, X, Y y Z. Entonces, bueno, lo primero que todo es que voy a analizar cómo se montó. No, mentira, no. Primero analicemos el funcionamiento. Qué pena. Entonces, observen. Nos decía, nos decía que toda esta función lógica era igual a esta. ¿Qué quiere decir? Que simplemente dependía de la variable Y. Es decir, que toda la salida variaba simplemente con Y. A pesar de que habían 3 variables, que son X, Y y Z, los valores de X y de Z realmente no afectan en nada, según este elemento. Vamos a mirar. Entonces le pusimos X a la primera, Y a la segunda y Z a la primera. Si ustedes observan, abajo está el resultado Y negado, o sea, este Y de acá. Y aquí, a la salida de esta OR, está el resultado de toda la función grandota. Vamos a variar, por ejemplo, X. Si yo varío X, la salida no varía lo más mínimo. Vamos a variar Z. Yo pongo variar Z y hay algunos estados lógicos que me cambian, algunos botoncitos, bombillitos que me cambian acá, y a pesar de eso no pasa nada, ni siquiera dejando los dos activos. Ahora, ¿qué pasa si yo presiono Y?
yo presiono Y, ¿sí? Si observan, el estado el estado de la salida inmediatamente se ve afectado. ¿Sí? Lo que implica que solo con Y variamos. Es más, si dejamos Y sin activar, ¿sí? Como es Y negado, pues la salida va a estar activa. Y así yo cambie X y Z, no importa la combinación que haga, lo único que se va a respetar es el valor de Y. Entonces, el valor de Y es el único que me afecta a esa función. Como muy bien el álgebra de Boole no lo hace saber. ¿Sí? Un poquito más entendido a qué refería esta reducción del álgebra de Boole. Sí, profe. Profe, ¿Sí? ¿puede dejar el circuito un momentico? Es que a Por mí no me supuesto. funciona. No, y si quiere lo analizamos de una vez. ¿Sí? Dame un segundito, yo acá copio esto, me lo llevo para más por solo sacar. Lo voy a traer para el Jamboard. Lo voy a agrandar. Quito. ¿Sí? Este era el circuito, es el circuito que representa esta función. Acá no voy a copiar la función. Y entonces ahora sí, con mucha más calma, vamos a ver cómo se hizo el montaje. Voy a pegar lo mismo. Entonces, ¿qué ocurría? Resulta que las compuertas comerciales son de dos compuertas. ¿Sí? Bueno, de dos entradas más bien, no de dos compuertas, de dos entradas. Pueden tener 4, 8, 16 compuertas lógicas internas, pero en general la mayoría son solo de dos estados. ¿Sí? Entonces, si uno requiere multiplicar, por ejemplo, hablando de una AND, si uno requiere multiplicar 3, 4, 5 bits de entrada, ¿sí? Entonces requiere ir a usar más de una puerta lógica. Y eso fue lo que pasó acá y por eso se ve un poquito más como grande, como exagerado. ¿Qué ocurre? ¿Y cómo se montó? Entonces, arriba, si ustedes observan, es eh, el resultado de f, que depende de los bits x, y, z o de las variables x, y, z, la función, que simplemente la salida, va a ser igual a dos sumas de tres elementos. ¿Sí? Mejor dicho, a la suma de tres elementos. ¿Sí? ¿Qué ocurre? Perdón, yo me voy conectando aquí en el Jamboard del celular para llegar ahí y poder escribir. Listo. Ese es el 8. Bien, ya estoy acá. Entonces, ¿qué me dice? ¿Qué es la sumatoria de tres términos? Como son tres términos, ¿sí? Yo no puedo usar o el montaje no lo puedo hacer de una vez acá. Digamos que hablando de una forma un poquito más coloquial, yo podría, lo que estamos haciendo es esto, una OR de tres entradas, ¿sí? Yo no diría, eso es lo ideal. Lastimosamente, las compuertas comerciales rara vez son esa configuración. Entonces, para hacer el equivalente, entonces toca hacer primero la suma de 2 y el resultado colocarlo con el tercer elemento. ¿Sí? Estos dos montajes son exactamente iguales.
¿sí? Son equivalentes, sino que cuando en las pasillas comerciales, pues toca hacerlo de esta forma, ¿sí? Lastimosamente. Entonces, por eso es que se nos agranda un poquito y se ve como mucho más robusto. Pero bueno, ¿qué ocurre? Si yo me devuelvo, entonces vamos a empezar a montarlo. Vamos a empezar a montarlo. Pues ahí, pues obviamente ya está montado. Pero me refiero a hacer el análisis. Entonces vamos a tener que yo necesito toda esta función, ¿sí? Y entonces esta función yo la debo ir construyendo por partes. Uno la puede construir de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Yo, digamos, por convención y por facilidad, generalmente la hago de derecha a izquierda, ¿sí? Ahora sí, grandecito. Listo. ¿Qué ocurre? Entonces aquí debo tener la salida. Me dice que la salida es la sumatoria de tres términos, ¿sí? Entonces, ¿yo qué hago? Simplemente lo que indiqué en la otra pedazo, yo entonces hago la suma de los tres elementos. Pero me toca es hacerlo así por partes. Primero sumo 2 y el resultado lo sumo con el tercero. ¿Qué estoy haciendo? Simplemente ley asociativa. Digamos que esta de aquí sea A más B más C. Pues yo lo único que estoy aquí haciendo es A más B y el resultado lo sumo con C. ¿Sí? Pues simplemente resolviendo eh, ya se me cayó el internet del celular. A más B más C. ¿Sí? Entonces, observen, pues es exactamente lo mismo. Entonces acá, pues simplemente lo hice así en tres partes. ¿Qué ocurre? La parte final es todo esta chorrera. ¿Sí? Vamos a ver, es como si esto fuera A, esto fuera B y esto fuera C. ¿Cómo se montó? Entonces venimos acá. Ya se me alejó otra vez. Listo. Y vamos a tener, voy a escribir en verde, a ver si se ve. Entonces aquí vamos a tener a quién. A las dos primeras sumas, por ejemplo. Entonces, X negada, Y negada y Z negada. Entonces aquí va a tener X negado, Y negado, Z negado, más Y negada, Z. Y abajo, entonces, ¿a quién voy a tener? Simplemente al último elementico, que sería XY negado. Entonces, aquí tendría a XY negado. Entonces, ¿qué fue lo único que hice? Sin saber todo lo que hubiera de aquí para atrás, ¿sí? Sin aún saberlo, si yo lo empiezo a montar, entonces yo solo sé que debo tener tres sumas. Entonces acá están representadas las tres sumas, ¿sí? Ahora, vamos a empezar a partir las de arriba. Entonces, la primera, es decir, la que llega a este pin correspondiente a X, Y y Z negada, entonces, ¿qué es? La multiplicación de tres términos, de X, Y y Z. Nuevamente, una sola compuerta solo permite dos. Entonces, toca volver a hacer la configuración de dos compuertas, ¿sí? Primero multiplico 2 y ese resultado lo multiplico con la tercera. Y entonces, ¿qué ocurre? Aquí, a la salida, ¿sí? De esa compuerta, yo debo tener a X, Y y Z, cada una negada. A X, Y y Z, cada una negada. Entonces, es indiferente yo cómo lo haga, pero pues obviamente entre más ordenado, mucho mejor. Entonces, a las dos primeras, yo les voy a meter o voy a multiplicar X y Y. Y a la salida la voy a multiplicar por Z. Entonces, es lo que hice acá. Eso fue lo que hice acá. Entonces, en la primera multipliqué X y Y. ¿Sí? Entonces acá,
X negada y Y negada. Y abajo simplemente el resultado lo multipliqué por Z negado. ¿Sí? Ah, listo, ya vamos muy bien. Ya casi llegamos al final, pero ¿qué nos falta? Por lo menos al final de ese primer término. ¿Qué nos falta? Pues resulta que esos son X, Y y Z negados. Y generalmente los estados uno los pone como estados positivos o estados lógicos sin el complemento. ¿Sí? Si observan, están X, Y y Z originales. Y entonces, ¿qué ocurre? Si yo lo necesito negado, si yo los necesito negados, entonces simplemente pongo una compuerta not a cada uno. ¿Sí? Entonces aquí, ¿qué tendría? Si me sale X negado, fue porque me entró X. Si me sale Y negado, fue porque me entró Y. Y si me sale Z negado, es porque me entró Z. ¿Sí? Entonces ahí voy construyendo el esquema con respecto a lo que me van pidiendo. ¿Qué pasa? Ah, listo, vamos a hacer el segundo término. Segundo término, ¿sí? Que entra a la sumatoria, entonces viene dado por una multiplicación, por Y negado por Z. Entonces aquí, ¿quién debe llegar? Sí, pues Y negado Z. Entonces vamos a hacerlo. Entonces de aquí de esta debe salir Y negado Z. ¿Sí? Entonces, bueno, de esta compuerta debe salir Y negado Z para que se sume con lo de arriba y vayamos haciendo la función. ¿Sí? Listo. Tenemos entonces Y negado y Z aquí a la entrada. Entonces me ubico, necesito tomar Y negado. Pero es que Y negado ya lo tengo aquí arriba. Perfecto. Entonces simplemente la tomaba y la traía aquí a esta segunda compuerta. Y obtendría simplemente Y negado. Y me dice que es que se multiplica con Z, pues la Z simplemente está acá y la mando directo. Entonces Y negado, Z. Ahí ya tenemos el segundo término. El último término de la sumatoria es X, Y negado. Véalo acá. Entonces necesito la multiplicación entre X y Y negado. Entonces necesito una AND. ¿Con quién? Con el X original. Por eso lo tomo de acá. El X sin negar. El X sin complemento. Y multiplicarlo por Y complemento o Y negado. Y negado. Véalo acá. Inclusive es la misma que le llega a la compuerta anterior. Entonces yo me pegué de ese punto. Y aquí ya tendríamos entonces X, Y negado. X y Y negado. ¿Sí? De pronto puede parecer un poquito como enredado, como fastidioso, pero realmente es solo de práctica y de lógica. ¿Sí? Es más de lógica que de práctica. Dime. Los colorcitos significan que está encendido si es azul, ¿cierto? ¿O no? El ¿O no colorcito, significan? no, el azul indica cero lógico y el rojo indica uno lógico. Bueno. ¿Sí? Listo. Y Entonces, si hay azul a la ¿sí? salida, significa que es cero, ¿cierto? Correcto, correcto. Entonces vamos a mirar una última vez ya el funcionamiento. Nos decía, la solución nos dice que la salida es Y negado. Es decir, que si la entrada o Y está en 1, el negado de 1 será la salida 0. Entonces sí, si ustedes observan el LED está apagado. Y si el Y es 0, entonces la salida será negada e inmediatamente encenderán los LEDs de salida. Obviamente esos LEDs, pues ahí están representados por LEDs, pero puede ser un motor, una válvula, un pistón, un brazo, cualquier elemento que se pueda mover de estado lógico. ¿Alguna pregunta hasta allí? No me funciona. ¿No te funciona? Si quieres comparte pantalla, entonces miramos. Va. Bueno, profe. Es que, o sea, me funciona, pero no me prende el LED. Más raro.
Listo, ya lo estoy acá mirando. Dame un segundito. Me prendió. Ay, este se prendió, pero este no. Pero el de arriba no. Pero pero mira que el estado lógico está bien. Mira que la salida está en rojo. Sí, pero igual no funciona El porque no problema prende el LED. está como con el LED. Cámbiale ese valor de la resistencia, hagamos alguna bobada. Disminuyamos la resistencia para que aumente la corriente. Entonces, ahí, dale play. No. Pongamos una resistencia bien chiquita, póngale 10. Ponle 10 ohmios. Muchachos, ¿alguien más tiene el mismo problema de Charlie? Qué raro. Profe, pues yo tengo que volver a instalar el programa porque no pude ver nada de eso, eso no me corre, me sale. El que yo le pasé, o uno que usted ya tenía. El que usted subió a la plataforma, pero ya lo estoy descargando otra vez. Listo. Charlie, elimina esos dos elementos, el LED y eso. Y cópiate, si quieres, cópiate los que tienes abajo. O crea los nuevos, bueno, como tú desees. ¿Y eso cómo se copia? Sí, señálalo, clic derecho, copy to clipboard. Ajá. Y luego clic derecho nuevamente y paste from clipboard. Paste. Eso. Pasté. Paste. Paste. Perdón. Ay, qué raro. ¿Quién sabe el LED qué configuración tenía? Pero bueno, ahí ya te digo. Pues yo la vi y pues voy a ver si era lo mismo. Si era lo mismo. Ah, qué raro. ¿Ve? Listo, muchachos. Eso, de pronto ese LED estaba dañado. Sí, se lo compraron en Luloa. De Sí. cada 4, 2 salen malos, 2 buenos. A mí nunca me han pasado, pero bueno. Listo. Entonces, y continuemos acá. Entonces, recuerden, tenemos unas reglitas acá base, ¿sí? Unas propiedades. Vamos a analizar este otro. Entonces, por ejemplo, nos dice simplificar la siguiente función lógica. A, B negado más C negado D más A negado más D. ¿Sí? Entonces, empezando, son cuatro sumatorias y todo. Vamos a ver a partir de las leyes qué podemos hacer. Pues entonces, si ustedes notan, aquí tengo D repetido en dos partes. D sin complemento, D solito. ¿Sí? ¿Qué le puedo hacer a esa D? Ah, bueno, entonces voy a copiar este pedacito. Porque ahí, pues, digamos, se omiten algunos pasos. Entonces, pues, yo quiero que ustedes lo vean completito. Sí, y realmente los procedimientos son muy, muy sencillos. Entonces, tenemos, por ejemplo, eso. ¿Qué podemos hacer? Pues, casi que como álgebra común, sacar factor común de. ¿Sí? Pues, si ustedes notan, tengo de acá y de acá. ¿Sí? Entonces, simplemente voy a sacar factor común. Entonces, AB no lo toco, la voy a pasar de ladito y para que me queden los dos términos comunes que son con D. Entonces, más D factor común de quién? De C negado más aquí, obviamente como D lo saco, pues me queda un hito. ¿Sí? Y entonces allí simplemente observo la propiedad o recuerdo la propiedad. Cualquier número, cualquier número, cualquier expresión, cualquier elemento sumado con 1, entonces yo me vengo para la Sí, reglita. Sí, dime. da sí. Pues se nega. O a uno. Casi, casi. Míralo acá. Ah, Es la B. ¿Sí? Cualquier expresión
sin importar lo que sea, más 1 va a dar es 1, por lo que ya voy a explicar o a recordar. Entonces, realmente esto da 1. Esta C es una variable. C negada es una variable. Es decir, que puede tomar dos valores, o 0 o 1, ¿cierto? Pero sin importar si vale 0 o 1, el resultado siempre dará 1. Sí, mira, si tú pones 0, 0 negado, 1. 1 más 1, 1. Ah, bien. Y si pones 1, 1 negado, 0. 0 más 1, 1. Sin importar cuál expresión sea, inclusive puede ser C, pero podría ser una expresión así. Por ejemplo, A negado, B por C por denegado, todo complementado. Una cosa bien grande. Y simplemente si tú le sumas 1, no importa lo que haya acá, casi que lo puedes omitir. Casi que esto me importa, no me importa nada porque simplemente está sumado con un 1. ¿Qué ocurre? No importa el resultado de acá, siempre al sumarle 1 dará como resultado un 1. ¿Sí? Entonces, acá en las reglitas, se ven corticas porque simplemente dice X, pero esa X realmente pueden ser cosas así o más grandes. Bien, inclusive para cualquiera de estos. Por ejemplo, aquí dice X más X igual a X, ¿sí? Pero esa X puede ser una expresión larga, por ejemplo, como como X, Y, Z negada, más X, Y, Z negada. Y es como si esto valiera X y esto valiera X según las propiedades. ¿Sí? Simplemente son dos valores, dos expresiones exactamente iguales. Entonces, X más X simplemente dará X. Entonces, esto simplemente dará X, Y Z negada. ¿Sí? Aquí dice X, pero puede ser una expresión de cualquier tipo. ¿Sí? ¿Entendido por qué C complemento más 1 da 1? Sí, profe. Perfecto. Profe, Ahora, sí, es A dime. negada. Esa I es negada. Ya, gracias. Es negada. Muchas gracias. Sino que ese era para explicar el pasito que aquí se saltan. ¿Sí? Si ustedes notan, de aquí a acá, A, B negada más A más CD más D. Lo único que hicieron acá fue cambiar la A para este ladito para poder como visualizar estos. ¿Sí? Y dice que C negada D más D dio D. Y uno dice, uy, pucha, pero ¿cómo así? ¿Qué fue lo que hicieron ahí? Y lo único que hicieron fue esto acá. Simplemente hicieron factor común y destruyeron el otro término. Por eso da esta D de acá. ¿Sí? Y entonces venimos para acá. Y me dicen A, B negada más A negada más D. Y me dice, bueno, ¿y qué pasó de acá a acá? ¿Sí? Si realmente tengo es A y A negada, eso ahí no hay factor común. ¿Sí? Entonces, sí es cierto, no hay factor común, pero resulta que para esto hay una reglita. ¿Sí? Que en este caso quedó acá. Perdón, ¿cuál fue la que yo me traje? Esta última. Dice X más X negada, Y va a ser igual a X más Y. Si nosotros venimos y observamos acá, ¿qué nos dice la propiedad? Nos dice, vea, cuando usted tenga una expresión, cualquier expresión, solita, ¿sí? Aquí no está multiplicando nada, no hay nada, simplemente usted tiene una expresión y le suma la misma expresión pero negada, multiplicada por una segunda expresión, ¿qué va a ser igual? Va a ser igual a la expresión que estaba solita, que en este caso es X, ¿sí? Más lo que acompaña al complemento. ¿Y por qué lo digo en esos términos? Porque yo podría tener X negada más XY y sería exactamente lo mismo, ¿sí?
Y sería exactamente lo mismo, excepto que Profe, sí, dime. pero ahí la ponen negada. Por eso, no, acá, mira. Dice, es que por eso lo dije en esos términos. Mira. ¿Cómo lo resolvieron? ¿Cómo lo resolvieron? El resultado, ¿quién es? Es la expresión, mira, aquí es X, ¿sí? Mira, es X sin nada. Es decir, que a quién colocaron al numerito o la expresión que estaba solito. Mira, esta es X solita. ¿Y quién está solita acá? ¿La A o la A negada? La negada. La A negada, entonces queda A negada. ¿Sí? ¿Y con quién se suma? Con el que está acompañando al complemento. Entonces, ¿quién está acompañando al complemento en este caso? Entonces, si aquí hay A negado, su complemento es simplemente A, ¿cierto? ¿Y quién está acompañando a? A, pues B negado, míralo acá. ¿Sí? Entonces, no es que esta regla sea literal, esta regla es general, es totalmente general. Entonces uno tiene que saberla interpretar. ¿Sí? Entonces, mira, es simplemente la respuesta es la que está solita, en este caso la que está solita es anegada, ¿sí? Más lo que acompaña al complemento de la solita. Entonces, más aquí el resultado es lo que acompaña al complemento, en este caso de A negado, que es A. ¿Y quién acompaña a A? Ah, pues B negado, míralo acá. ¿Sí? Es saber interpretarlos. ¿La ven ahí más o menos o todavía la ven complicada? ¿Qué cinta? ¿O la rayamos a un ladito a ver de pronto como para verla en los mismos términos? Ok. Miremos esta y esta. Uy, yo me traigo esta para acá para copiar la imagen y se las explico un poquito más acá. Entonces, espera, es más, la voy a poner chiquita. Me dice, la propiedad, esa es la 11. Me dice, x más x más x negado y es igual a x más y. Ahora, ¿qué ocurre? Yo tengo algo que no se llama x y y. Yo tengo algo que se llama es b, a y demás. Es más, me trae la expresión que no era, pues la voy a copiar acá. Yo tengo a negado más a por b. Esto es lo que yo tengo. ¿Se parecen? Sí se parecen en la forma, no en los números porque esto es una expresión general, ¿sí? Pero la forma sí es la misma, ¿sí? O sea, los complementos y eso pueden estar mezclados. Pero vean, tengo un número solito o una expresión solita acá, más el mismo número o expresión solito, pero complementado. Véalo acá. Y algo que acompaña a ese número. ¿Sí? Entonces la respuesta simplemente, ¿qué me dice? Ah, vea, coloque el que originalmente estaba solito. Sí, vea, coloque, o la respuesta es el que originalmente estaba solito. ¿Quién está solito acá? A. Ah, listo. Entonces A viene como primer término de la respuesta. Entonces, tengo A. ¿Sí? Y luego, ¿quién me dice? Coloque como segundo término de la respuesta a quien acompaña al complemento del solito. Entonces, si yo tengo que ha negado es la expresión, entonces debo verificar que este realmente sea el complemento. Si este también es ha negado, pues simplemente da como factor común. Pero vean, estos dos son complementos. X el igual que X con X complemento arriba. Entonces, ¿quién es la respuesta? Ah, listo, pues el que acompaña al complemento. Fin, no importa si es negado, si es no negado, desde que la forma sea la misma, podemos utilizar las propiedades. Ahí sí ya totalmente claro.
¿O todavía, todavía como malucos con la propiedad? Aló, aló, ay, me cayó el internet. Aló, 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 aló. Oh, profe, todo bien. Ah, uy, qué güey, pucha, ¿de cuánto estaría hablando solo? Muy complicada, que veo que no me responden. Pues sí, es suave enredada, pero es de Pero se mirar, de entiende. estar mirando bien, sí. Es que No, depende de lo que a uno le entreguen. Como Depende pa- de qué pregunte. tal cual, tal cual, no, tranquilos que ya vamos a hacer varios ejemplitos más, no se preocupen, hasta que entendamos esa vaina. ¿Sí? Entonces, bueno, esta es la propiedad. Y pues el resultado, pues aquí ya no se puede simplificar más. El resultado de eso me da B negado más A negado más D. ¿Sí? Vamos a ver otro ejemplito un poquito más carnudito. ¿Sí? Vamos a ver. Nos dice A más B más C, que multiplica A más B negado, todo complementado, más A más B negado, que multiplica a A más B negado más C. Uy, puro ejercicio de parcial. ¿Sí será? No, para nada. Esto es muy breve. Entonces, ¿qué nos dice? Vea. Primero que todo, cuando usted tenga una expresión de este tipo, lo primero que debe destruir son los complementos largos. ¿Sí? Esos complementos largos nunca deben estar en la simplificación de una función lógica. ¿Sí? Obviamente, si ya se va a montar o si no se va a simplificar, pues se tiene que montar así tal cual. Sí, pero eso da pues una expresión bastante, un montaje bastante grandecito, entonces pues no es conveniente. Las que si usted lo simplifica, pues realmente esto va a ser muy sencillo. Vamos a ver. Entonces, ¿cómo es que se simplifica? Ah, listo. Entonces resulta que por acá hay algo que ni siquiera es de Boole, sino son los teoremas de Morgan. Mucha gente le llama teoremas de Morgan, simplemente, pero realmente el apellido del tipo holandés, teorema de Morgan. ¿Qué nos dice? Simplemente, cuando usted tenga esa línea larga y la quiera destruir, usted puede destruirla distribuyéndole o dividiendo esa línea a todos los complementos que hayan, a todos los elementicos. Pero ¿qué va a ocurrir? Que la operación matemática o algebraica que está ocurriendo entre ellos también debe invertirse. Es decir, si yo tengo X por Y todo complementado, distribuyo la línea, es decir, la fracturo, la parto para cada uno y la operación que había antes, que era multiplicación, ahora se vuelve suma. Y viceversa. Si yo quiero destruir una suma, ¿qué hago? Ah, pues distribuyo esa línea larga a cada uno e invierto la suma por una multiplicación. ¿Sí? Eso es todo lo que hay. Yo elimino esto, que eso no estaba ahí, era de la clase anterior. Y bien. Entonces vamos a ver cómo es que se hace esta belleza. Entonces nos dice, aquí tenemos una línea larga. ¿Qué debemos hacer? Ah, muy sencillo. Partimos esa línea larga a cada uno de los elementos y cambiamos la operación suma por multiplicación. Entonces, miren, esta A, esta estaba normalita, entonces ahora va a quedar como anegada. Y esta B estaba complementado. Entonces va a quedar como B doble complemento. Y entonces por acá también hay otra reglita que pues realmente es obvia. ¿Sí? Cuando usted niega algo dos veces, le va a quedar la variable original. ¿Sí? Si valía 0, la niega una vez, vale 1. Y vuelve y la niega, vuelve a 0, vuelve a su valor original. ¿Sí? Entonces, simplemente, acá, B doblemente negado quedó como B solito. Bien. Y pues las demás expresiones no se han tocado. ¿Entendido acá este pedacito con el teorema de De Morgan? ¿Sí? Sí, profe. Perfecto, Héctor, Héctor, Héctor.
Listo. Ahora, ¿qué podemos hacer? Sí, pues si ustedes ven, acá en esta expresión, ¿sí? Simplemente podemos hacer distributiva. La idea, muchachos, es primero destruir siempre negaciones largas, ¿sí? Estos complementos largos. Líneas largas hay que destruirlas. Luego, destruir paréntesis, ¿sí? Y luego hacer factores comunes y empezar a tratar de eliminar lo más que se pueda elementos, aplicándole las propiedades o aplicando eh, estas de acá, ¿sí? Propiedades de absorción o propiedades de indepotencia, neutro, complemento, conmutativa, cualquiera de estas, ¿sí? De cualquier forma, destruirlas. Entonces, lo primero es, primero, esos complementos largos y luego paréntesis. Entonces, ¿qué ocurre acá? Ah, pues yo puedo simplemente coger esta C, ¿sí? Y distribuirla. Pero ¿qué ocurre? Pues lo de aquí es una multiplicación. Entonces, ¿qué es distribuirla? Pues simplemente multiplicar por lo de adentro. Entonces, colocándolo en orden alfabético, va a quedar A negado por B por C. Y ya eso fue todo lo que hicieron de aquí, del segundo al tercer paso. ¿Sí? Más qué pena yo, el degenero, explicándoles ahí como en el aire. Voy a intentar acá. Listo. Entonces, Profe, sí, si da uno, ¿qué significa? dime. Que Si siempre da, está activo, que no importa el valor de A, ah, ni de B, ni de C, siempre está prendido. Entonces, si es un motor, no importa cuánto valga A, B o C, siempre está encendido. O sea, esa compuerta no hace absolutamente. Esta cantidad, si lo montamos, esto es un montaje grandote. Y no importa cómo movamos A, B y C, siempre va a estar prendido la salida. ¿Sí? Entonces lo primero que se hizo fue aquí destruir esto con las leyes de De Morgan. Luego, lo único que se hizo fue distribuir aquí la C. ¿Sí? Pero la distribución pues es muy simple porque pide una multiplicación contra multiplicación. Ahora, si ustedes observan, ¿qué hicieron el siguiente paso? ¿Qué consideran? profe, pues lo que estamos viendo ahora, lo de Morgan. Profe, No, pero aquí, de acá a acá, ¿qué considera que hicieron? ah, De acá a acá, ¿qué consideran que hicieron ahí? ¿No? ¿Ni idea? Bueno, entonces vamos a mirar. Qué cintas, profe. El problema fue que se saltaron varios pasos. ¿Sí?
Entonces, realmente es más sencillo de lo que parece. Entonces, ¿qué ocurre? Perdón, yo me conecto acá. Bien. Entonces, ninguna idea, ningún factor común o de pronto alguna de estas propiedades. ¿Qué es eso? Bueno, la copia de... Profe, no es, sí, es factor común de A más B negada. Y entonces A más B negada sería A más B negada por 1 más C. Y pues 1 más C es 1, creo. Y ya ahí. Bien, bien, bien. Bien, por ahí. Bien, vas bien, vas bien. Sí, Piripi. Entonces vamos a ver lo que hicieron. Acá, la expresión, bueno, realmente están tratando de unir acá. Pero si nosotros nos venimos y destruimos o hacemos la distributiva, fue el paso que se omitieron. ¿Sí? Primero deberíamos hacer distributiva y empezar a eliminar elementos comunes. ¿Sí? Puede que haya una propiedad aquí más fácil, pero realmente aprenderse pues esto así de memoria, creo que es complicado. De pronto es más fácil viéndolo, pero yo prefiero que ustedes aprendan el método para que nunca sea pues como necesario. Entonces simplemente hagamos la distributiva, hagámoslo, pues, nos va a quedar un poquito larguito, pero pues muy entendible. Entonces, simplemente va a ser este por este. Ay, ¿qué pasó? Simplemente vamos a distribuir. Vamos a distribuir esta expresión con esta. Entonces, voy a hacer acá un paréntesis. Bueno, lo voy a poner en rojo como para que se note lo que yo rayo. Entonces, simplemente A por A, me va a quedar A más A por B negado, ¿sí? Más A por C, más B negado por A, más B negado por B negado, más B negado por C, ¿sí? Lo único que hice fue distribuir esta expresión hacia esta, ¿sí? Bien, hasta ahí pues ningún misterio, ¿cierto? Bien. Ahora, ¿cuánto da A por A? Entonces nos venimos acá para las propiedades originales. ¿Y cuánto da A por A? Entonces vean, si ustedes ven, A por A es lo mismo que decir X por X y esto simplemente da X. ¿Sí? Entonces esta primera expresión simplemente da X. Entonces, B, perdón, A. A por A. Más AB negado. Está A más AB negado más AC más B negado A, eso quiere decir AB negado, ¿sí? Más B negado por B negado. ¿Cuánto será B negado por B negado? Pues simplemente un B negado solito, ¿sí? Más B negado C, ¿sí? Ahora, ¿qué podemos hacer ahí?
pues realmente hay mucho factor común, ¿sí? Todo esto de acá, factor común. Profe, Bien. pero esa B de la AB no es negada. Sí, yo me puedo haber equivocado. Sí, gracias. Aquí es negada. Muchas gracias, Sofi. Sí, qué pena ahí yo cuando las voy copiando me voy comiendo términos. Inclusive, muchachos, inclusive voy a añadir, bueno, no, al final, por el momento estamos resolviendo solo esto. Listo. Entonces, factor común. Uy, pues aquí hay un factor común grande que es A, ¿cierto? Si ustedes lo ven, está casi en toda la expresión. Entonces, listo. Vengo, saco factor común A, y entonces, ¿qué me queda? 1 más B negado más C más B negado. Y hasta ahí llegó mi factor común. Más, inclusive aquí al otro lado hay estos dos términos. ¿Qué podemos hacer con estos dos términos? Profe, eso daría B negado más C, ¿no? B negado más C. Correcto. Correcto. Ah, no, no, de esta última no. No da B negado más C. Simplemente da B negado. ¿Por qué? Porque yo saco B negado, un factor común, y adivina cuánto me queda. 1 más C. ¿Sí? Y cualquier valor, entonces mira, tengo estas dos expresiones. Aquí, ¿será que algo de esto importa acá? Profe, pero Sí. entonces ahí no se podría aplicar lo que vimos ahorita, ¿no? No, porque lo que vimos ahorita, mira que requería, inclusive es esta, requería que uno fuera negado, mira, sin importar el valor de x, lo que debe haber aquí al ladito es x negado, el complemento. Entonces, si por ejemplo acá es a, aquí debe ser a negado. O si aquí es a negado, entonces aquí debe ser a. ¿Sí? Deben ser diferentes. Mientras que como estos son iguales, Complemento. dime, Solo puede haber un complemento ahí. entre estas dos expresiones, sí. No, por ejemplo, aquí el acompañante podría estar complementado. Sí, el acompañante es Ah, por indiferente. eso. El acompañante del complemento, pero, o sea, tiene que estar la variable y el complemento, pero no Correcto, correcto, complementado dos veces. Ah, ok, ok, ya. correcto. No, si ambos están complementados, más fácil saca el factor común como acá. Mira, aquí ambos están complementados, ¿sí? Entonces simplemente saca eso como factor común. Y entonces, ¿qué ocurre? Como saca factor común, queda 1 más C. Y entonces aquí les pregunto, vean esta expresión. Tiene un poco de cosas acá. ¿Será que importan si está sumando con un 1? ¿Cuánto daría todo esto siempre? Observen, cualquier cosa más 1 es igual a 1. No importa cuánto de acá, si esto es 0 más 1 más 0 más 1 más 0 más 0, no importa lo que haya acá, al final, cuando se sume con el 1, simplemente dará 1. Si toda esta expresión da 1, 1 más 1, 1. O si toda esa expresión da 0, 0 más 1, 1. Entonces, toda esta chorrera de acá simplemente va a dar un 1. ¿Sí lo notan? ¿O todavía no? Sí, profe. Bien. Entonces, vamos a traer esto para acá. Venimos en este punto. Y ya, entonces ahí simplemente me da A por 1 más B negada. Y aquí pasa lo mismo. 1 más C, cualquier número más 1, simplemente da 1. ¿Sí? Y pues acá es obvio, cualquier número por 1. Entonces, eso es otra propiedad, pero esta pues sí es igual que en el número decimal.
cualquier número o expresión por 1, pues da la misma expresión, ¿sí? Es simplemente esta propiedad C de la primera columna. Esa sí es muy obvia, es igual que en decimal, entonces simplemente da A más B negado. Entonces, hasta el momento simplemente resolví esta partecita de acá, ¿sí? Pero resulta que no solo está esa partecita de acá, ¿sí? También incluye esta partecita de acá, ¿sí? Que no hemos resuelto. Entonces, voy a traérmela. Para que el resultado que acabé de tener se tiene que sumar con esto de acá. Bueno, lo voy a poner más acá más bien. ¿Sí? Listo. Entonces, observen acá. A más B negada más A más B más A negada por B por C. ¿Sí? Allí se pueden seguir haciendo cosas. ¿Sí? Por ejemplo, el A más A y el B más B. Bien. Yo creo que acá... Uy, yo creo que acá se comieron esta parte. Pero vamos a ver si resolviéndolo llegamos a lo mismo. Pero no sé por qué me late si se comió en este pedacito. Entonces, ¿qué se puede hacer acá? Pues simplemente A más A, ¿cuánto da? Entonces, según las propiedades, A más A más A, X más X da igual a X. Entonces, A más A simplemente va a ser A. Igual, A más A es igual a A. Listo, entonces acá ya está este y ya está este. Ahora, tengo acá factor común B. ¿Sí? Entonces el B negado lo conservo negado. Y de esta última expresión, de este último pedacito, ¿sí? ¿Qué tengo? Ah, tengo B y tengo B acá. ¿Sí? Antes puedo hacer factor común. Entonces más B, factor común de quién? Factor común de este, entonces 1. Ay, me cayó la lapicita. Factor común de 1 más aquí quedaría A negado más E por C. ¿Sí? ¿Qué ocurre acá? ¿Cuánto es esto? 1. Correcto. Acá, sin importar lo que haga, será 1. Y entonces, A más B negado más B. ¿Sí? ¿Qué ocurre? Entonces, perdón, acá, ¿cuánto da B negado más B? Entonces, si nos venimos por acá, cualquier expresión más la misma expresión complementada, ¿sí? X más X negado simplemente será igual a 1. Entonces, tenemos que acá B más B negado simplemente será 1. B más B negado simplemente será 1. Entonces no me queda A más 1 y vuelve y juega. ¿Sí? Cualquier expresión más 1 simplemente dará 1. Llegamos al mismo resultado. ¿Preguntas hasta allí? Que sí, está. Listo. ¿Y esa en forma de pregunta cómo sería? No, pero miren que casi siempre se reduce siempre a lo mismo, a lo mismo, a lo mismo. Entonces ya se vuelve un ejercicio mecánico
de resolución, pero siempre lo mismo, de lo mismo, de lo mismo. Y generalmente, digamos que se llegan a los mismos casos. Son 3 o 4 casos por lo general, ¿sí? ¿Cuáles son los casitos? Este es primordial, ¿sí? Para que no se vayan a enredar, este casi siempre cae, ¿sí? Siempre la mayoría de funciones caen en este caso. Y ya los otros son los básicos, ¿sí? Factores comunes, sumas o multiplicaciones por uno, ¿sí? Ley de Morgan, en fin. Este ejercicio es un buen ejemplo de que se usó casi todo, ¿sí? Y pues realmente hasta allí creo que son los ejemplitos, pero creo que se requieren más ejemplitos. ¿Hacemos otros? Sí, ya es otro tema. Sí, profe, sería chévere. Listo, hagamos más ejercicios. Entonces, volvamos acá y entonces esta vez sí lo rayamos. Sí, no solo hay diapositivas, sino rayando. Entonces, empecemos por breves. Estoy en la página 14, venga, yo rayo acá una cosita para tener la guía del tamaño. Entonces, A. Listo. Entonces, tenemos, por ejemplo, esta. Por favor, todos rayen, saquen la hojita o el cuadernito o lo que tengan para que lo empiecen a rayar conmigo. Entonces, esto es A. Ya me quedo con diferente color. Entonces, tratemos de simplificar estas expresiones. Entonces, A por B más A por B más A y esto más B multiplica a B más C. ¿Sí? Por ejemplo, y tómense 4 minuticos, no se demora más. Es muy, muy simple. Inténtenlo resolver y ya lo resolvemos entre todos si se llegan a pegar. Pero por favor, inténtenlo resolver en 4 minuticos. Realmente es corto. Profe, da uno. Listo. ¿A todos les dio uno? Charlie, porque a mí no me Profe, dio a mí uno. me dio ¿Cuánto te dio, Sofi? A más B. A mí también me dio A más B. ¿Sí? Miremos a ver otro compañerito si llega a la respuesta. Y ya miramos, Charlie, ya lo resolvemos rápidamente. Pero sí. Entonces, miremos a ver cómo se puede solucionar. Entonces, lo primero, pues supongo que de pronto hicieron lo que les dije primero, eliminar esos
las negaciones grandes, aquí no hay ninguna negación. Entonces lo siguiente es hacer las distributivas. Sí, aquí hay dos distributivas. Entonces, sencillamente, entonces me queda AB más AB más A por A más B por B más B por C, ¿sí? Y simplemente, ¿cuánto da B por B? Entonces, recuerden que cualquier expresión multiplicada por sí misma da ella misma igual acá A por A, entonces da A, y entonces ya podemos reescribirla. Ah, bueno, y aquí hay otra expresión. AB más AB. Entonces, si miramos las reglitas, AB más AB, ¿sí? Entonces tenemos que la sumatoria de dos expresiones iguales da la misma expresión. Entonces, bueno, esas son las de idempotencia. Si uno suma o multiplica dos expresiones idénticas, dará como resultado la misma expresión, ¿sí? Sin importar si es suma o multiplicación. Entonces, estas dos primeras, entonces dan AB. Perdón, me desconecté acá. Estas dos primeras dan simplemente AB. Y las otras, pues ya, entonces serían más A, más B y más BC. Tengo acá que puedo resolver o sacar factor común. Primero un factor común de esta y también un factor común de esta. Factor común de la primera, pues puede ser A. A y me quedaría B más 1. Y de la segunda podría sacar factor común B. ¿Sí? Si saco factor común B, simplemente me va a quedar 1 más C. ¿Sí? Y ya sabemos que es ambas expresiones, cualquier expresión sumada por una da 1. Y ya me queda A por 1, que simplemente la voy a generalizar como A, y me queda B por 1, que simplemente la voy a generalizar como B. Charlie, de pronto identificaste dónde fue el error Profe, y dónde había sido. en la carrera. En la lección de la carrera. Sí, Bueno. Y el resto, compañeros, ¿cómo les fue con el ejercicio? Profe, tengo una pregunta. Cuéntame. Cuando cuando yo lo iba resolviendo, ahí en el AB más AB, pues yo saqué factor común de todo eso. No sé, igual me dio lo mismo, pero no sé si es un machetazo o qué. ¿Sacaste factor común de quién? Ahí en AB más AB más AA. Sí, Yo y saqué saca. Ah, factor común de AB más AB más AA. Entonces eso me dio A factor de B más 1. Y pues eso también da 1 igual, pero no sé si eso es un machetazo. uy, pero ¿cómo pudiste sacar factor común? Pero ¿cuál fue tu factor común? Yo lo copio acá. Espera, para que no me lo dictes así tan la carrera. Yo lo voy a poner aquí al ladito. Espera, acá. Listo. Cuéntame cuál fue el factor común que sacaste. Pues de esa expresión de AB más AA, el factor fue A, el factor común Ah, era A. ya, sí, ya. Ah, Ajá. bien, no tiene modo. ¿Cuál machetazo? No hay ningún problema porque si esto sigue siendo álgebra, entonces siempre va a dar lo mismo. No importa por cualquiera de los métodos que lo hagas, va a dar siempre lo mismo. Entonces, si los compañeros ya también le cogieron, ya resolvió estas dos primeras partes, ¿sí? O estas tres expresiones, simplemente le sacó factor común A, mucho más eficiente, muchísimo más eficiente, Sofi. A, entonces quedó B más B más 1, ¿sí?
Y entonces simplemente, pues como esto ya sabemos que dio 1, pues simplemente le dio A. Y ya. Y supongo que la otra parte sí la hiciste, sí te quedó así como estaba, ¿no? Acá. Sí, esa parte sí Sí. me quedó así. Ah, bueno, no. Muy bien. Inclusive todos tenemos divergencia en la forma como resolvemos las cosas matemáticas, pero siempre debemos llegar al mismo resultado. Listo. ¿Alguna pregunta de esa o todos vamos bien? ¿Algo que no se haya entendido? Bien. Resolvamos otrico. Resolvamos un poquito. No, un poquito no. Todos son simples. Vamos a este. Vuelvo y sincronizo acá. Ah, se me pasó. Ah, Página 15. Voy a hacer acá una de para guiarme. Entonces, listo. Entonces vamos a hacer algo. Entonces, corchetes, paréntesis, obviamente es lo mismo, es igual que en matemáticas. Esto es A B negado que multiplica a C más BD más A negado B negado, entonces multiplicado por C. Listo. Otra igual de simple, pero simplemente para practicar. ¿Sí? Entonces, muchachos, por favor, inténtela resolver. No demora también 4 minuticos. Profe, Sí, ¿cuánto señor. es B por B negado? Sí, señor. B por B negado. Entonces, si usted lo ve acá, la multiplicación B por B negado es igual a 0. B Y por B tiene, negado. Pues B sí, y negado por tiene, B. correcto, Sí, señor. y tiene sentido, o sea, y siempre será 0 porque tiene sentido por esto. Sin importar qué número sea, siempre habrá uno que es 0 y otro que es 1. Es decir, siempre habrá un 0 implícito. Y cualquier cosa por 0, 0. Sí, claro. Gracias, Profe, profe. profe, ¿puede subir las Listo. diapositivas? Porfa. ¿Me haces Sí, favor? muchachos. Ay, qué pena. Yo no la he subido. No, estamos No, aquí acordándonos de Ay, Adivina. la... adivinando. Me les sí, quito pero el aquí estamos sombrero. graves. Me les quito el sombrero, muchachos. Adivinando. Qué pena. Yo estaba seguro que la había subido. Porque no me habían dicho. Me les quito el sombrero, muchachos. Unos duros para haber hecho los anteriores sin nada. Ya los voy a subir. Ay, qué pena, muchachos.
Listo, muchachos. Será muy tarde para responderle a Luis, es que el 18 de marzo. Ujú. Vean, muchachos, ¿alguno descargó el juego? El jueguito que yo les dije la semana pasada. Sí, profe. Sí, profe. ¿Y hasta qué nivel llegaron? Yo voy con el 50 y algo. Ajá, bien, bien, le ha rendido. Los primeros son una bobada, pero hay unos que van subiendo de buen nivel. Y ya cuando entran la Sexor y todo, ahí ya se complica un poquito más. Pero después del 30 ya empiezan los raritos. Yo voy en el 132. Yo voy en el 64. ¿Quién dijo 132? Edwin, profe, Edwin. Es que Edwin no tiene nada para hacer. Es que Edwin no tiene nada para hacer. Edwin, pero eso llega hasta el 100. ¿Usted cómo llega hasta por No, se lo allá? pone en la parte limitada. Don Edwin, hágame un favor, tómele un pantallacito al nivel en el que esté y nos lo manda a WhatsApp. Ay, es que mentiroso. Edwin, aló. Sí, profe, ya lo va a hacer. Lo va a hacer, profe. No, pues bacano saber qué nivel tiene el 132. Sí, mientras Edwin nos lo envía, ¿quién va terminando ya el ejercicio? Muchachos, ¿alguien lo completó? ¿Lo empiezo a rayar o necesitan otro momentico? Uy, sí, profe, lo necesitamos. ¿Aló? ¿Qué me dijeron? Me llegó solo un eco. Profe, que nos Muy simple. sentamos. Ah, ya, Uy, sí, listo. profe. Algo muy raro cuando queda como Sí, está raro. A B negado C más A negado y B negado por B negado. Negado. Todo eso por C. Listo, no hay ningún problema porque cuando se repiten letras se aplican las reglitas. Sí, esto de acá, cuando se repiten A por A negado o A por A o cualquier cosa así que se repitan, simplemente se aplican estas no reglitas de acá. ¿Sí? X por X igual a X y X por X negado igual a 0. ¿Sí? Entonces ya vamos a mirarla. Miremos a ver cómo
sea, supongo que todo el mundo empezó haciendo pues lo más obvio, la distributiva, ¿cierto? Ay, esto se me desconectó, no tan aburrido. Estoy en la 15. Listo. Entonces, arranquemos. De lo primero, entonces, nos dice A B negado C más A B negado B normal por D más A negado B negado. ¿Sí? Hasta ahí todos bien, ¿cierto? No pasó nada. Y pues voy a distribuir de una vez la C para que resolvamos todo de una. Esto queda A B negado C por C más A B negado B por C por D más A negado por B negado por C. ¿Sí? Vamos a ver entonces qué reglitas se pueden utilizar. Entonces, empezamos. Acá, C por C, C. ¿Sí? Cualquier expresión por sí misma, desde acá, cualquier expresión por sí misma, es sumando, restando, dos expresiones iguales, siempre da la misma expresión. ¿Bien? Pero por acá sí tenemos algo diferente. Por acá sí tenemos B por B negado. Eso implicará, como es una multiplicación, e implicará que siempre hay uno en cero, ¿sí? O sea, si hay uno en uno, el otro siempre estará en cero y viceversa. Entonces, esto es cero, ¿sí? Y realmente cualquier cosa por cero, pues será cero. Y el último término, pues si no tiene ningún misterio. Y entonces me queda A, B negada, C, más A negada, B negada, C. ¿Sí? Hasta ahí sí pudieron llegar. Y hasta ahí, perfecto. Perfecto. Y entonces aquí, factor común. ¿Qué factor común puede haber? Ah, pues tenemos factor común. B negada C y B negada C. Sí, entonces podemos sacar como factor común B negado C, que multiplica a más A negada. ¿Sí? Y pues esto implica que siempre habrá un número si uno es 0, el otro es 1, y si el uno es 1 y viceversa, siempre habrá un 1. Entonces aquí siempre habrá un 1. Y es lo que nos dice las reglitas. Bueno, x más x negado siempre será igual a 1. ¿Sí? Entonces esto es como si fuera un 1 y ya sabemos que cualquier valor por 1 da el mismo valor. El resultado es b negado c. Están intentando hacerlo con la otra reglita. Es que a mí la verdad se me olvidó que está multiplicado por C. Entonces, no sabría llegar a... Es que no se sacó el factor común de BC, sino solo de C. Profe, por ejemplo, si yo hago factor común de C, que me queda A por B negado más A negado por B negado, ¿qué puedo hacer? Sacar el factor común de B Factor negado. común, B negado. Hagámoslo aquí al ladito. Uy, alguien habló por allá con un micrófono más dañado. Pues va a ser lo mismo. Sí, exacto. Entonces, primero sacaron C. Entonces, C, factor común de B negado. ¿Cómo? No, de A, perdón. Factor común C. Entonces va a quedar A por B negado más... Profe, ¿Sí? hay una calculadora que haga eso, como para uno verificar que le quedó bien o algo así. Ay, sí, pero yo no quiero que la conozcan todavía. ¿No quiere que qué? Que la conozcan todavía, no. Realmente hay... Ah, profe,
nosotros somos los monstruos para buscar calculadoras en internet, verás. Mentira, no, eso hay páginas de conversiones, pero te hace todas las conversiones inmediatamente. O sea, el álgebra de Boole, mapa de Carnot, el montaje, la simplificación y la tabla de la verdad. O sea, tú puedes ingresar cualquiera de esas 5 cosas y él te resuelve todas las demás. ¿Sí? Hay varias en línea. Por ejemplo, pues, vamos a ver si... Ujú. Profe, Acá. Te voy a pegar una de una vez ahí al chat. profe, Sí, señor. profe, yo voy para la universidad, listo. Ah, listo, entonces arranque. Profe, yo Gracias. también. Profe, yo también. Bueno, muchachos, bien pueda, con los que queden, hago un último ejemplito porque ya también son las 10:45. Entonces voy a hacer un último ejemplito. Sí, quienes puedan permanecer, pues bien, Listo. listo. Bueno, con los que permanecen. Entonces me preguntaban que entonces aquí, acá, entonces luego, ¿qué se podía hacer? Pues resulta que internamente ellos también tienen esta B como tal. Entonces sería C factor. Entonces aquí podríamos sacar factor común B, multiplica A más A negado. Entonces este es 1. Entonces me va a quedar C. Ah, pues lo mismo, C por B. Ahí ya terminó. Bien, listo. Hagamos un último ejemplito. Digamos, aplicando ya un poquito más de cositas. Bien, último ejercicio entonces. Ya para que se vayan a clase, voy a hacer nuevamente aquí una letrica guía. Y me quedo ya con esto. ¿Sí quedó alguien en clase o estoy hablando solo de pronto? Sí, profe, sí. Ah, no es que no sabía, de pronto todo el mundo tenía clase y arrancó. Gracias, Sofi. Entonces, dice, hagamos este. Mm, Ay, pero ya me quedó muy feo. Entonces queda A. Ujú. Entonces que me quede. Entonces, A, B más C negado multiplica A más BC y pongámoslo bueno, todo negado. Muchachos, es todo suyo. Perdón, me faltó una linecita que voy a poner Profe, esa inclusive. línea hace referencia a que todo está negado. Sí, aquí acaba de poner otra linecita. Esta C está negada. ¿Sí? Y sí, sí, señor. Esta línea que cruza todo implica que todo está negado. Entonces, para destruirla, tienen que empezar a distribuirla según la ley de Morgan.
Listo, muchachos, ¿cómo les fue? ¿Lo empezamos a rayar o se lo terminaron? Sí, profe, Sí, profe, empecemos. porfa. Porfa, que estamos un toque tan... Listo, bien. Entonces, empecemos. Entonces, ¿qué nos dice De Morgan? Sí, nos dice que para destruir esto, pues se tiene que distribuir hacia cada uno de los términos cambiando la operación aritmética. En este momento, ambos están multiplicando, ¿sí? Entonces, lo único que hago es distribuirla y cambiar la operación. ¿Qué implicaría esto? La primera, pues entonces, AB más C negada, más C negada, más C negada, y a esta se le distribuyó, pues, el primer pedacito. Se están multiplicando, entonces quedan para sumar. Y la segunda expresión queda A más, ay, me quedé cortico. A más BC, qué pena usted ahí, es que comprenden lo que dice. Bien, ¿y qué ocurre? Vuelve a quedar otra línea grande. Ah, no, como vuelve a quedar otra línea grande, pum, mocharla, toca mocharla acá, igual esta, queda una línea grande, aquí hay dos expresiones, no, entonces toca mocharla. O sea, uno va cortando todas las leyes de Morgan hasta que ya queda es término, ¿sí? Entonces, vuelve, entonces hagamos la primera parte. Entonces, están sumando, entonces para poderla distribuir, pues debo cambiar a multiplicación. Entonces, muy sencillamente, me va a quedar AB y está sumando, pasa a multiplicar, pasa a multiplicar y esto queda, y C negado queda así. Entonces, simplemente queda, distribuyéndola, queda AB y acá C queda doblemente negado. Bien. Esto se cambió hace un momentico. Y el otro. Entonces, para destruir estos dos están sumando. ¿Sí? Entonces, ¿qué hay que hacer? Simplemente cambiar a la operación contraria, que es A por BC. Por, por BC. Supuestamente dice BC. Y se le distribuye el pedacito a cada uno. Uy, qué B tan horrible. Listo. Ahora, ¿qué ocurre? Aquí quedó, por ejemplo, C doblemente negada.
¿Sí? Tener C doblemente negada es equivalente a qué? ¿Aló, aló? A la Tener C positiva por, no, a la C a la sí, original, correcto. Tener algo dos veces negado es como tenerlo solito, ¿sí? Bien. Ahora, aquí tenemos una rayita todavía grande, ¿sí? Podemos seguirla partiendo. Y aquí tenemos otra rayita grande, podemos seguirla partiendo, ¿sí? Y entonces al partirla, vuelve y juega. Esto está multiplicando, entonces pasan a sumar. Entonces voy a hacer, digamos, la C, factor común, ¿sí? Como para sacar la C de ese chicharrón, porque lo único que voy a hacer es partir la A y la B. Despartí de a pedacito la línea y cambio la expresión de multiplicación a suma. Más. Acá, pues, también juega. A no tiene nada que ver con esa partición, la saco. Y a la B y a la C les doy de a pedacito de línea. Están multiplicando, pasan a sumar. ¿Sí? ¿Qué me falta? Ah, pues ya lo más fácil. Ya tenemos, ya solucionamos, digamos, la partecita que me dio era complicada. ¿Qué falta? Empecemos a hacer distributivas. Pues A negada por C, más, pues ordenándolo, pues colocándolo en orden alfabético, más B, más C, más, esto por acá es A negada, O negada, A negada, B negada. Y la última expresión sería A negada, C negada, más A negada, C negada. ¿Sí? Ah, ¿qué podemos hacer ahí? Ah, pues podemos hacer de todo un poquito. Sí, podríamos. Como bien Sofía nos mostró ahora, podríamos hacer el factor común de A tres términos. ¿Sí? O podríamos tomar dos expresiones por aparte, pero me gusta más lo que hizo Sofía ahora, más eficiente. ¿Sí? Entonces, voy a tomar tres términos. Entonces, A negada, factor común de quién? De C, de C más B negada, más B negada, más B negada otra vez. C. Ah, no, es que esta vez, no, es que mire un término que no era. Es C, B negada y más C negada. Más C negada. Y todo esto, y todo eso se sumaría con, eh, con B negada C. ¿Qué ocurre? ¿Será que puedo hacer algo aquí adentro? el C más C negado no. C más C negado, ¿cuánto da C más C negado? Cualquier número sumado por su elemento, por su complemento, es simplemente ¿cuánto? Eso Cero, una suma, profe. no, 1. Implica que siempre alguno de los dos números va a ser 1. ¿Sí? C más C negado, entonces véalo acá, C más C negado, siempre va a ser 1, porque siempre habrá, si uno es 1, el otro es 0, y si uno es 0, el otro es 1. Entonces siempre habrá un 1 implícito y cualquier elemento sumado por 1 da 1. Entonces vean, dos elementos sumándose, dos valores complementarios. Entonces estos dos, entonces este y este, da 1. ¿Sí? Y entonces cualquier elemento, ¿sí? Sumado con ese 1, pues va a dar 1.
Esto me va a dar A negado más B negado C. Y ya. Aquí sí ya no hay nada más para hacer. Muchachos, un poquito más entendido el tema. Realmente es de práctica y ver que digamos que las reglitas y la forma como se resuelve finalmente es la misma. ¿Ya más entendido? Profe, una pregunta que hizo con ese B negado, porque pues C más el C negado sí es 1, pero más y el B negado. Y entonces ya es la otra reglita. Bueno, voy a hacerla aquí pues como por partes. A, qué pena voy a escribir así porque ya me desconecté el celular. Entonces esto queda 1 más B negado, ¿cierto? Más B negado C. ¿Sí? Ahí estamos bien. ¿Y cuánto da cualquier valor más 1? Entonces uno viene las reglitas y cualquier valor más 1 da 1. ¿Por qué? Porque no importa cuánto valga B. Si esto vale 0, 0 más 1, 1. Si esto vale 1, 1 más 1, 1. Sin importar cuánto valga B, el resultado es 1. Listo, profe, ya la Listo. pillé. Listo, muchachos. Muchas gracias. Les voy a Vale, profe, subir. hasta luego. Listo, les voy a subir tallercito, muchachos. Yo les pongo la fecha de sustentación y todo. Bueno, Para profe, que... tallerzote. No, me equivoqué en el primero y les pido mil disculpas por eso. Y les compensé con la segunda nota. Pero no, esto es más cortico, mucho más cortico. Bueno, profe. Listo, profe, Listo, hágale. muchachos. Vale, todo bien, Se profe. cuidan. Vemos el jueves si Dios quiere. Chao, Gracias. profe. Chao. Chao.